Gloria a Dios. Entonces, mis amadas hermanas, hoy mi hermana Denise es quien va a estar trayendo la enseñanza del capítulo 3 y del capítulo 7. El capítulo 3 es el secreto de las donaciones y el capítulo 7 es transferencia a través de pertenencia. Entonces, hoy mi hermana va a estar trayendo esa poderosa enseñanza, así que usted puede ir comentando en el chat. Por favor, no se queden con preguntas, aunque en el momento no se respondan, al final vamos a estar discutiendo y la hermana Denise va a estar aclarando cualquiera de esas preguntas. Así que anote sus comentarios o preguntas en el chat para que no se nos pasen y se nos quede nadie con duda, ¿está bien? Así que vamos a aprovechar bien el tiempo, son las 7:10, para que nuestra hermana Denise pueda traer la enseñanza en esta noche y que nos salude también. Amén, amén. Dios les bendiga a todas en el nombre poderoso de Jesús. Esperando en el Señor que todas estén bien. No pude llegar un poquito antes para saludarla mejor con más tiempo, pero aquí estamos. Amén. ¿Cuántas? No sé, bueno, hay poquitas que están con las cámaras encendidas, pero ¿cuántas ya tienen su libro? ¿Cuántas adquirieron su libro? Amén. Qué bueno, qué bueno. Un libro que de verdad nos enseña bastante. Como dijo mi pastora Débora, en esta oportunidad vamos a estar hablando, o más bien es un resumen, ¿verdad?, de lo que No. es el capítulo 3 y el capítulo 7. Amén. Así que tomen nota, hagan como dice ella todas las preguntas que a medida que esté en mis manos, ¿verdad? El Señor me ayude a poderles responder. Pero lo que es este tema y el tema de sanidad interior son dos temas que a mí me apasionan muchísimo y que me gusta indagar. Así que esperamos en el Señor que puedan ser de gran beneficio para cada uno de nosotros. Yo he leído el libro unas 2 veces, he hecho audios y hoy volví y me leí estos 2 capítulos para repasar y poderle darle un buen contenido. Así que la que no lo ha podido comprar, se lo exhorto, se lo recomiendo que lo haga. Capítulo 3 se titula Los secretos tras las donaciones. Leyendo el título, ¿verdad?, de este capítulo, Los secretos tras las donaciones, podríamos pensar así de momento que hablaría sobre transferencias espirituales a través de algo que nos han donado, algo que nos han regalado. Pero sin embargo, es mucho más que eso. Habla acerca de las transferencias espirituales que son transmitidas a través, principalmente, lo más que este capítulo enfatiza es a través de la sangre. ¿Ok? Lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Lo que nosotras como cristianas sabemos es que de acerca de la sangre, ¿verdad? Es que fuimos a nivel, ¿verdad?, espiritual, fuimos lavadas por la sangre de Cristo. Amén. Fuimos lavadas por ese poder que tiene la sangre de Cristo, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que Dios no se aferró a ser Dios, sino que en su forma de hombre vino y derramó su sangre por cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada una de nosotros, por ti y por mí. Ahora bien, yo quiero que nosotros vayamos, uno de los algunos versículos que pude, ¿verdad?, que quise traer acá eh, para hablar de este tema. Uno de los que menciona la autora es Levíticos capítulo 17, versículo 14. ¿Qué debo de saber acerca de la sangre? Y una de las cosas que debo de saber acerca de la sangre es que la sangre, ¿verdad?, es vida. La vida está en la sangre. ¿Y dónde dice esto? Levíticos capítulo 17, versículo 14 me dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será talado. En la sangre sabemos, ¿verdad?, que está el ADN, información genética, no solamente información genética, sino la información de todos nuestros antepasados, nuestro árbol genealógico, está en la sangre, ¿verdad? Y la donación de sangre, ¿verdad? Más bien en la transfusión de sangre, se transmite
no solamente la sangre. Los científicos, los doctores procuran que esa sangre sea compatible a nuestra sangre, busca que sea nuestro tipo de sangre. Pero no solamente se transmite la sangre, sino en esa sangre también se transmiten emociones, sentimientos, gustos, estilos de vida que jamás, ¿verdad? No se pudiera imaginar, y en esa transfusión de sangre pudieran, ¿verdad? También transferirse unos estilos de vida que usted antes jamás y nunca había experimentado, gustos que jamás usted antes tenía, ¿verdad? Y todo eso a raíz de esta transferencia. Antes, uno de los ejemplos que habla el libro es de que había una persona que antes no le gustaba, no tenía televisor, no le gustaba ver televisor. Y luego de haber sido procesado, ¿verdad? Haber pasado por este proceso de transfusión de sangre, lo primero que hizo fue comprar una televisor y que se pasaba de la televisión todo el tiempo, algo que antes no practicaba. Y ahora comenzó a practicar. ¿Por qué? Porque a través de una transfusión de sangre también ocurrió transferencias de, como mencioné anteriormente, de emociones, de sentimientos, de gusto, de cosas que antes no hacía, pero ahora se hacen. Y no solamente las transfusiones de sangre, sino también incluye las transfusiones o donaciones de órganos. ¿Por qué? Porque eso también, ¿verdad? Tiene contacto con la sangre. Transferencias espirituales que cambian la vida de las personas, y no solamente la vida de las personas, sino la vida del entorno, ¿verdad? De aquel que pudo haber recibido esa transfusión de sangre. Existen testimonios de transferencias por la sangre aparentemente inofensivos, y lo digo entre comillas, porque a veces pensamos que hay transferencias de sangre que, ay, no vamos a darle mucha importancia, pero sí, todo ese tipo de cosas hay que darle su debida importancia. Pero hay cosas que antes no hacíamos y ahora comenzamos a interesarnos. Antes que cosas no se practicaban, de momento empiezan a practicarse luego de esta transfusión. Pero hay muchas otras cosas que, de verdad, muchos cambios que llevan a la persona a comportarse de una manera totalmente contraria a lo que le agrada al Señor. Y ahí es donde realmente, ¿verdad?, comienza el dilema. Volvemos, puedan haber transferencias de cosas que no son tan, ¿verdad?, que son inofensivas, pero ya cuando son transferencias que impactan nuestra vida espiritual o nuestra manera de vivir delante de Dios, nuestra santidad delante de Dios, hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Y no hacer cosas que no le agradan al Señor. Bien, en la sangre, ¿verdad? Ahora la sangre de Cristo en nosotros. Pues, hablamos, ¿verdad?, sobre la transfusión de sangre, pero también hay un proceso de transfusión de sangre, pero hablando ahora en el ámbito espiritual, también, pero a nivel positivo. Si vamos a Juan capítulo 6, otro de los versículos que quería resaltar, versículo 53 me dice, lo leo en el nombre de Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿De qué estamos hablando? De la cena del Señor. Estamos hablando de que ese proceso de la cena del Señor tenemos que tomarlo de una manera bien, bien sagrada, bien importante, ¿verdad? Porque es una manera en donde también espiritualmente hay una transferencia en nosotros a través de ese proceso, de ese acto que dice la palabra, que lo hagamos todas las veces que sean. No podemos tomar la cena del Señor como algo ligero. Yo acá en la iglesia, cada vez que voy a hacer la cena del Señor, hago las debidas advertencias. Debemos de estar bien delante de Dios, debemos de entender cómo está, ¿verdad? Y escudriñar cómo está nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a ingerir, simbólicamente hablando, lo que es el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Amén. El mal tiene, ¿verdad?, sus rituales. Todo lo que opera en lo oculto, en las tinieblas, tiene sus rituales con la sangre también.
muchos con sacrificios de sangre de animales, procurando que hay gente que va a estos lugares, ¿verdad? Yo he tenido la experiencia de ir a lugares en donde lee las cartas, tira los caracoles, esto y lo otro, pero hay personas que han tenido experiencias mucho más, ¿verdad? Impactantes con este tema de ir y solicitar que se haga algún baraje, algo, ¿verdad? Para poder conseguir a veces sanidades, dinero, prosperidad, hombre. Oye, diferentes cosas. Y también se hacen con la sangre. Así que tenemos que entender que en la sangre hay poder para el bien, ¿verdad? Porque Dios derramó su sangre por nosotros para nuestra salvación, pero también lo oculto, ¿verdad? Lo que es del enemigo, también utiliza la sangre para hacer rituales negativos, rituales en contra, ¿verdad? De lo que es los mandamientos de nuestro Señor. Muchos ignoran, ¿verdad?, lo que es el ambiente espiritual. Precisamente repasando este libro, hablaba, ¿verdad?, con un hermano de la iglesia, de otra iglesia, que me decía, no, es que hay gente que no cree en lo que es el ambiente espiritual, no cree que eso existe, cree que esos son mitos, que esas cosas espirituales no. Ciertamente sí. Y a veces el ignorar lo que sucede en el ambiente espiritual nos hace ser portadores los que llevamos de aquí y de allá cosas, transferencias espirituales sin darnos cuenta. Así que este tema del ámbito espiritual es muy importante. Hay cosas, ¿verdad? Como les mencioné, que lo hacen en el ocultismo, que usan la sangre, que lo usan para ir en contra de otras personas. Sabemos, ¿verdad? Que los que le servimos al Señor, ¿verdad? Oramos y le pedimos al Señor una cobertura para que nada de estas cosas nos impacten, pero son reales. Hay una vida espiritual, ¿verdad? Que hay personas que utilizan estas cosas, estos rituales para hacer lo malo. En Éxodo podemos ver cómo la sangre de los niños fue derramada del río Nilo. Esto es algo que también se menciona en este capítulo. Pero también esto no es solamente en ese momento, no es solamente en aquel tiempo que en el río Nilo se derramó sangre, sangre de niños, sino que hoy día también vemos ese derramamiento de sangre cuando hablamos de los abortos. ¿Ok? Cuando hay derramamiento de sangre a través del aborto por 20 cosas. Mira, hay algunos que usan muchas excusas, dice este libro, ¿verdad? Y lo hemos escuchado, mujeres que utilizan muchas excusas para provocar ese aborto. Se han establecido leyes, se habla muchas veces cuando estamos en tiempo de política, de este gobernador, este presidente, aquel está a favor del aborto, no está a favor del aborto. Mira, el aborto ciertamente es un sacrificio de sangre, es sangre derramada de niños inocentes. ¿Por qué ese niño llegó al vientre? Eso no es culpa del niño, ¿verdad? Así que esa acción es un derramamiento de sangre que va a traer una consecuencia en la vida. ¿Por qué? Porque la sangre llama. Uno de los ejemplos de que la sangre llama, ¿verdad? Es cuando Caín mató a Abel. La sangre de tu hermano llama. La sangre llama y tenemos que tener eso en cuenta. Ahora, ¿qué pasó en Egipto? Cuando se le colocó la sangre en el tindel, ¿verdad? La muerte no entraba a esos hogares. Era una señal en el tindel. Era una señal, ¿verdad? Que a esos hogares no iba a entrar la muerte. Así que también la sangre va a dar unas señales, unos mensajes de vida. Amén. Así que tenemos que tener eso en cuenta. Hay casos que se pueden conocer, ¿verdad? Muchas cosas a través de la sangre. Sin embargo, hay ámbitos espirituales que son mucho más profundos que deberíamos de entender, deberíamos de escudriñar un poquito más acerca de esa información, ¿verdad? Porque podemos ser, o somos más bien rastreables, ¿verdad? Por el mundo espiritual vinculado con este tema de la sangre. En una donación de sangre se pueden transferir incluso espíritus sexuales. Y el tema, ¿verdad?, de transferencias espirituales, entiendo que se va a estar tocando más adelante, pero
también en una transferencia de sangre, ¿verdad? Una transfusión de sangre, una donación de sangre, como le queramos llamar, también pueden haber transferencias de espíritus sexuales. Una persona que antes no era morbosa, no practicaba esto de estar con chiste, ¿verdad? De doble sentido, una persona que era sana, que no tenía malos pensamientos, luego una transferencia, se han visto casos que esa sangre, ¿verdad? Luego de esa transfusión comienza a experimentar emociones diferentes que antes no experimentaba, atracciones por cosas que jamás, ¿verdad? Le había pasado por la mente y incluso, ¿verdad? A tener deseos y acciones que antes no tenía, pero luego de esta transferencia pudo, comenzó a experimentar. Cuando la palabra en el Antiguo Testamento habla del sacrificio derramado de sangre, ejemplo, Éxodo 12:5, habla de que el cordero debía de tener especificaciones. Se tenía que ser sin defecto, de un año, y más adelante en el versículo 6 dice que tenía que ser guardado por 14 días. Hoy repasé, hoy se me quedó en mi mente que el número 14 significa buen testimonio. Número 14 significa buen testimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando en aquel tiempo se hacían los sacrificios, no se hacía el sacrificio con cualquier animal contaminado, sino se hacían con qué, con animales que fueran con descripciones específicas. Ahora, ¿qué hacemos con esta información? Sería la pregunta. Ok, estamos aprendiendo que hay transferencias espirituales en lo que son las donaciones, específicamente en la sangre y otros tipos de donaciones. ¿Qué hacemos? Es muy importante, amada hermana, que nosotros sepamos que en cualquier tipo, porque no estamos hablando de que no podemos recibir una transfusión de sangre. Hay otras denominaciones que no permiten que hayan donaciones de sangre y no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que además de tener un cuidado de que sea el mismo tipo de sangre, también tenemos que tener espiritualmente un cuidado de orar, de interceder, de orar para que no haya ninguna transferencia espiritual a nivel de en el momento de esa transfusión de sangre. Así que, ¿cuál sería la solución? No es decir, no, yo no voy a recibir transfusión de sangre. Es saber que tenemos que accionar en la oración para que no haya una transferencia espiritual por medio de esa donación, esa transfusión de sangre. Orar, ¿verdad? Por si hemos notado que algo que no ocurría antes en nuestra vida, ahora está ocurriendo luego de haber pasado por ese proceso de transfusión. No entender de que no, ahora yo soy así, me gusta ser así, no, porque eso puede llevar otras complicaciones, ¿verdad? En nuestra vida. Así que también tenemos que tener en cuenta que no solamente volvemos con la transfusión de sangre, con la donación de órganos, podemos tener, intercambiar sangre. Hay otras cosas, ¿verdad? Que se pueden practicar en la vida, que hay intercambio de sangre. Así que una vez hay, ¿verdad? Ese intercambio en donde puede haber sangre, ¿verdad? Puede haber también una transferencia. Y eso también se ve en los capítulos de las transferencias por contacto sexual y demás. Eso también se ve en esa parte. Así que no ignoremos, ¿verdad? No ignoremos, ¿verdad? Toda esta información, todo esto que estamos dialogando. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar nuestro comportamiento, ¿verdad? No podemos ignorar que tenemos que comportarnos como dignos representantes de Jesús. Y si hay algo que luego de una transferencia, ¿verdad? Está ocurriendo en nuestra vida, tenemos que trabajar con ella, no justificarnos, ¿verdad? Y accionar sobre esa nueva acción que está ocurriendo en nuestra vida porque ahora estamos hablando de sangre, pero pudiera también ser otra cosa, ¿verdad? Por algún otro medio que pudo haber habido una transferencia espiritual. Vamos a ir entonces al capítulo 7 y entonces luego recogemos todas esas dudas y preguntas que pudiéramos, ¿verdad? O comentarios que pudiéramos tener. El capítulo 7 habla acerca de las transferencias espirituales por pertenencia. Esta me gusta mucho porque a veces, ¿verdad?
ignoramos esta información, no conocemos esta información, hacemos, compramos, recibimos cosas que, bueno, traen estas transferencias. ¿Qué, qué tenemos que tener en cuenta? Hay veces que hay enfermedades que vienen a nuestra vida, enfermedades físicas, enfermedades emocionales, y muchas veces pueden venir a través de una transferencia que viene por pertenencias. ¿Qué tipo de pertenencias? Por ropa, por accesorios, y aunque no lo diga, ¿verdad? En el libro explícitamente, en otros documentos, ¿verdad? Que he leído, también por cosas que compramos, adornos, decoraciones, regalos que tenemos en nuestra casa. ¿Ok? Hay transferencias que pueden venir de esa manera. Yo misma he visto cortinas, cortinas que tú las ves de lo más bonita. Y si tú las miras bien, tienen unas siluetas de demonio. Las he visto. Y a veces uno no se percata de esas cosas, pero todas esas cosas pueden estar, le vuelvo y le digo, en ropa, en accesorios. Hay accesorios, hay empendibles. Ay, pastora, yo no uso pulsera, yo no uso cadena, yo no uso pantalla, pero empendibles, ¿verdad? Eso que usamos. A veces no nos fijamos bien las formas que tienen. Hay camisas. Una vez yo me percaté de una camisa que llegaba poco más abajo, ¿verdad? De la parte íntima. Y esa camisa estaba puesta, que quedara así. Y justa en esa parte tenía una imagen fea, una imagen como que distorsionaba los ovarios. Te dice, ¿en serio? Sí. Y no nos fijamos que hay adornos, hay dibujos, ¿verdad? Hay decoraciones que pueden, ¿verdad? Traer cosas que, aunque usted no lo crea, fueron diseñadas con ese propósito, fueron pactadas. Ahí el libro habla acerca de un ejemplo de una persona que le regaló a su esposo una camisa y no sabía que esa camisa aparentemente había sido pactada de otro país. Y esta persona guardó esta camisa, no se la puso, pero la guardó con las demás camisas. ¿Y qué hizo? Este pacto que hicieron con esa camisa, sin ellos saberlo, ¿verdad? Impregnó su demás ropa y se puso la demás ropa y eso causó. Usted lo va a ver en el libro cuando lo lea. Ahora, Hechos, capítulo 19 versículo 11 dice, y quiero que le preste mucha atención a esto, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Yo te acabo de hablar de ropa que puede causar maldición en casa, en tu vida, accesorios, pero lo que quiero que tú sepas, también las cosas nuevas, las buenas. Pablo, hasta ahí con los pañuelos, con los delantales, con las cosas, la gente era sanada. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en la ropa se impregna la unción. ¿Ok? En la ropa, como puede haber impregnados espíritus inmundos, también en la ropa está impregnada la unción, también la unción del espíritu. La pastora me regaló una vez un, ¿cómo se le dice? Se me fue el nombre. Un manto, como un manto, ¿verdad? Y ella me lo regaló y todo, pero después, me dijo que ese manto estaba ungido. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que esos son prendas, ¿verdad? Que yo no sé, quizá la pastora oró por ella, ¿verdad? La pastora hizo, ¿verdad? No sé, algo, pero era una pieza de ropa que estaba impregnada, ¿verdad? Con una oración, con algo positivo. Lo que te quiero que entiendan esta noche es que de igualmente, ¿verdad? Las personas de manera maliciosa pueden tomar una ropa, ¿verdad? Y pactarla para el enemigo y traer con ella maldición, cosas inmundas. Otro de los ejemplos muy conocidos acerca de este tema es la mujer del flujo de sangre.
¿Qué nosotros sabemos de la mujer de flujo de sangre? Que estuvo 12 años, que gastó todo lo que tenía para poder cesar de ese flujo de sangre. ¿Dice la palabra que ella tocó a Jesús? No, ella no tocó a Jesús. Dice que él tocó el borde de qué? De su manto. Porque ahora, mira, se me paró, pero aún el manto de Jesús traía asunción, traía poder. Así que, ¿qué queremos decir con esto? Que en la ropa está impregnada, amén, de la unción, como también puede estar impregnada de cosas negativas. Amadas hermanas, ¿cuántas de nosotras lo estamos recogiendo? No sé si usted tiene en su casa familia de apellido tirado, que dejan todo tirado. Y usted recoge y esto estará limpio y esto estará sucio. Déjame ver. Y le pega el hocico, le pega la nariz. Déjame ver. Ay, sí, esto está sucio, para el hamper. Ay, no, no, esto está limpio, déjame guardárselo, espérate, que esto está limpio. Ah, todas nosotras, eh, casi todas, no sé, hacemos eso, olemos para ver si está limpio, si está sucio. ¿Por qué? Porque en la ropa se impregna el olor, ¿verdad? ¿Cuánta gente, cuánto a ustedes no le ha pasado que usted huele algo y dice, ay, esto me huele a fulano? Ay, me acuerdo el olor de fulana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada persona, aunque tenga un perfume, se combina con el olor natural y se impregna en la ropa. Así que tenemos que entender que en la ropa dejamos huellas. Otro ejemplo, Elías y Eliseo. También el libro, este capítulo me habla acerca de ese ejemplo. En el manto de Elías había unción. ¿Y qué hizo Eliseo? Lo usó, dividió el mar. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque en el manto había unción. ¿Qué pasa con la ropa que nos regala? ¿Qué pasa con la ropa usada? Aquí en República Dominicana se usa mucho las pacas. La gente va por lo regular a las pacas y compra ropa usada. Incluso en el centro comercial hay varias tiendas que son de segunda mano. ¿Es malo comprarla? No, no es malo comprarla. Los pulgueros en Puerto Rico. No, no es mala comprar esa ropa usada. Podemos adquirirla, pero ¿qué pasa? Hay veces que solamente nos preocupamos por lavarla. Y con lavarla no es suficiente. Tenemos que orar por esa pieza de ropa para reprender toda malicia, toda cosa que pudiera estar involucrada en esa ropa. He sabido, ¿verdad?, de historias cercanas de bebés. Una vez en la iglesia escuché una historia de un bebé que no paraba de llorar. Y lo llevaban al médico, y lo llevaban aquí, y lo llevaban allá, y el muchacho llora, que llora, y llora, que llora, y botella, y medicina, y para aquí, y para allá, hasta que fue una persona, ¿verdad? Llena del Espíritu Santo, con discernimiento espiritual, y cuando lo agarró, dijo, espérate, le quitó la sábana, le quitó la frisa al bebé, y el bebé se calmó. ¿Qué era lo que estaba haciendo opresión en ese niño? La sábana con la que lo estaban arropando. ¿Ok? Así que cosas que usted, mira, a lo mejor nunca le había pasado por la mente, pudieran ser un vehículo, ¿verdad? Una manera de transmitir cosas espirituales. Gloria al nombre de Jesús. Las personas que entran a nuestra casa, eso es otro tema muy importante. Las personas que tienen contacto con nuestras cosas más íntimas. Las personas que dejamos entrar a nuestra casa solamente no. Las que dejamos que entren a nuestra habitación. Las personas que dejamos que se sienten en nuestra cama. Es más, con solamente sentarse en el sofá, vamos. Porque el sofá donde usted se sienta todo el mundo. ¿Quién entra a mi casa? ¿Quién entra a mi aposento? ¿Ah? Eso es bien, bien importante. El libro relata sobre una experiencia que tuvieron estas personas cristianas, dejaban entrar a un amigo cristiano, pero que no sabían que este amigo cristiano tenía una doble vida. Iba a la iglesia, pero tenía una doble vida. Y empezaron a experimentar problemas y cosas en la casa, y cuando se dieron cuenta que era
¿Por qué? Porque le dieron entrada a alguien, ¿verdad?, que tenía prácticas no correctas. Amén. Así que cuidado con las personas que entran a nuestra casa, que tienen contacto en nuestra casa. Eh, sé que en otro capítulo, perdóname, pastora, que lo añada, pero la pastora me había comentado muchas veces acerca de quién toca tu cabeza en cuestiones de salón de belleza. Y yo sí, ajá, sí, ajá, sí, ajá, ajá, sí, ajá. Porque mi estilista, tanto en República Dominicana como en Puerto Rico, ¿verdad? Practicaba la homosexualidad. Y entonces, ¿qué pasa? Pues yo no le hacía mucho caso a eso. Pero cuando leí el libro, que me lo volvió a... Yo sentía, ay, Dios mío, Señor Jesús, ayúdame. Pero qué bueno Dios, ¿verdad? Que abrió puerta y hizo un cambio y pues, gloria a Dios. Pero ¿quién toca? ¿Quién tiene contacto con nosotros en todas las áreas? Amén, de nuestra vida. Dios fue muy claro. Por otro lado, Dios fue muy claro, ¿verdad? Con la exigencia en cuestión de del vestuario, ¿verdad? De los que iban a entrar al templo. No podían ir vestidos con ropa inmunda, ¿verdad que no? Lo vemos, ¿verdad? En los Éxodos también, con todos esos detalles que el Señor hablaba de la ropa inmunda que tenía que estar en un tiempo sacando toda esa contaminación. Ahora, vemos que hoy día muchas veces en las iglesias no enseñan o peor aún permiten personas que vayan al lugar santísimo, al altar, a donde no solamente tenemos que ir en santidad por dentro, sino en santidad también por fuera. Con ropas largas, no te estoy hablando de ropas largas, te estoy hablando de todo tipo de vestimenta. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Vestimenta que no estén acorde, ¿verdad? Con lo que es pureza. Amén. No podemos ir con ropa impura a lo que es ni la iglesia, mucho menos el altar. ¿Verdad? Así que no solamente nuestras vidas tienen que estar limpias delante de Dios, hablando de lo interno, sino también nuestras vestimentas. Debemos de procurar no llevar, ¿verdad? De un lado a otro impurezas y transferencias espirituales. Tan sencillo como esto, y es una realidad que realmente a mí me impactó muchísimo, pero muchísimo. Pero una vez le voy a contar esto, yo sé que estamos en YouTube y lo van a grabar. Pero mira, la pastora me dice, cuando uno sale de la iglesia, uno tiene que meterse a bañar, uno no se puede acostar en la cama, no puede acostarse a dormir, sin uno antes de meterse a bañar, me dijo ella a mí una vez. Oye, yo no estoy diciendo ahora que yo no me bañaba, pero mira, me dijo eso, pero mira lo que dice el libro. Tan sencillo como, y lo dice en la página 119. ¿Cuántas veces nos salimos de la iglesia de un culto poderoso donde hubo un mover del Espíritu Santo brutal? Que usted dice, Dios se movió ahí terriblemente. Mira, hubo sanidad, hubo liberación, había gente allí devolviendo. Olvídate, eso estuvo violento y usted llega a su casa con ese gozo y esa alegría de que todo eso sucedió y comienza a abrazar a Titirimundati, como dicen aquí. Comienzan a abrazar a todo el mundo, el que no fue a la iglesia, el que fue, papá, papá. Papá, ¿qué usted está haciendo ahí? Usted está llevándose toda esa cosa espiritual que agarró, absorbió su vestidura, ¿verdad? Todo eso usted se lo está llevando a su casa también. Entonces relata la autora que ella estaba viendo que como que en su casa estaban pasando cosas no normales. Llegaba a su casa y de momento una batalla campal, se levantaba la guerra. Y ella se dio cuenta que había sido tras de eso, que llegaba, tenía que entonces ella tomar medidas. ¿Qué quiere decir? Que entonces me voy a tener que, como en el COVID, quitarme la ropa afuera. No, eso no es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos, oye, ¿cuánta gente no hizo eso? Venga, que te decían que tú tenías que llegar a tu casa y tenías que dejar toda la ropa afuera por el COVID. Mira, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Una vez salgamos de la iglesia,
orar para cancelar todo tipo de transferencia espiritual y no llevarla a nuestra casa y bañarse también. Tenemos que llegar a nuestra casa, oramos y no, hay veces que, ay, llegué de la iglesia a las millas, me tiré en el sofá un rato a descansar en lo que, o me acosté a dormir un ratito en lo que todo el mundo se ubica y después voy y me meto a bañar. No, porque usted está inconscientemente llevando esas transferencias espirituales a su aposento, a su, ¿verdad? A su lugar, ¿verdad? A su lugar secreto, a su casa, donde quiera que sea. Gloria al nombre de Jesús. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Una práctica simple. Adoptar el salimos de la iglesia antes de llegar a nuestra casa, Padre Santo, Padre bueno, yo cancelo en esta hora toda transferencia espiritual que se haya podido, ¿verdad?, quedar en mi cuerpo, en mi entorno, en mí. Purifícame, Señor Jesús, que yo no llegue a mi casa con nada de estas cosas. Y ya. Amén. No podemos ignorar, vuelvo y digo, lo que son los ámbitos espirituales. ¿Por qué? Porque tanto en lo que es espiritual, bueno hablando, ¿verdad? También en lo oscuro hay principios y hay leyes. Y tenemos que estar claros que vivimos en un mundo en donde las cosas espirituales están a nuestro alrededor. No todo se toca, por esto termino, no todo se toca, tenemos que tener mucho cuidado con donde ponemos las manos. Hablamos sobre que no podemos andar imponiendo manos, no solamente en la iglesia, no solamente en la oración, es que no podemos andar tocando todo lo que vemos por ahí. ¿Por qué? Porque podemos estar quizás tocando cosas que están impuras, llevándonoslas y seguimos, ¿verdad? Llevándolas por ahí para abajo. Y eso con el sanitizer no se quita. ¿No ven? Son cosas espirituales. Llamamos, ¿verdad? Vamos a ir un momentito, rapidito, y con esto sí termino, con esto sí termino. A Josué capítulo 7 versículo 21 al 27. Me estoy yendo como por cuántos minutos, o todavía estoy on time. Eh, 3 minutos me quedan. Josué capítulo 7 versículo 21 al 25 rápidamente. Hoy lo tenía marcado aquí. Lo tengo. Dice en Josué capítulo 7 versículo 21 el nombre de Jesús. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos, lo cual codicé y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Versículo 24. Y entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, su asno, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. ¿Qué le quiero decir con esto, mis amados hermanos? Que el pecado de Acán, quien era el que había guardado estas cosas, perjudicaron a él y a toda su casa. Cuidado con lo que guardamos. Cuidado con amuletos o con cosas que guardamos, ¿verdad? Que se lo escondemos, cosas del pasado. Casualmente le decía a la iglesia, hacen días, hay cosas que nos mantienen atados, que no nos hacen mejorar o prosperar en las cosas espirituales porque las tenemos guardadas, cositas del ex, cositas del pasado, cositas de cuando estábamos en el mundo, ¿verdad?
que pueden provocar transferencias espirituales y no solamente a nosotras, sino nuestra casa entera. Podemos estar contaminando nuestras casas con cositas que pudiéramos estar ocultando por sentimientos y emociones que le tenemos a ese artículo, a esa pertenencia. Ahora sí, mis amadas hermanas, hasta aquí llegó mi parte y estamos listas para alguna duda, pregunta. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Vamos a culminar y el próximo lunes vamos a continuar aquí con el capítulo 4. ¿Ven? Con el capítulo 4, así que venga ready, preparada. Está un poco fuerte ese capítulo, pero vamos a utilizar creo que el 4 y el 5. Entonces, mis amadas hermanas, gracias, ¿verdad? A nuestra hermana Denise por traer la discusión de estos dos capítulos de donaciones y pertenencia.